Buenas tardes. Un año más, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se suma al Festival Cine por Mujeres. Siento no estar presencialmente con vosotros esta tarde en el museo, pero estoy fuera de Madrid. En cualquier caso, no quería dejar de daros la bienvenida. Esta sesión del festival está dedicada a una creadora destacada dentro del programa Focus Austria 2024. Es la directora Anna Salomonovic, estrenando en España su largometraje Sleeping with a Tiger, que ha realizado precisamente este mismo año. Se trata de una original película híbrida entre ficción y documental, en la que Salomonovic nos relata la lucha profesional del artista Maria Lasnik para abrirse camino en un difícil mundo del arte dominado por los hombres y en busca de su forma especial de expresarse, de su particular forma de expresar su arte hasta conseguir su éxito. Es una película que ha sido seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale. También ha sido seleccionada para el Festival de Cine de Cartagena de Indias y para el de Vancouver. Precisamente el lunes vamos a inaugurar una exposición sobre una gran artista que también tiene muchas similitudes con Maria Lasnik, ¿no? Es Gabriele Münter, una de las grandes artistas alemanas, fundadora del Jinete Azul, con un grupo de expresionistas alemanes entre los que se encontraban Wassily Kandinsky, Franz Marc. Gabriele Münter es una artista bien conocida en Alemania, pero hasta no hace mucho ha empezado a ser reconocida también en Europa. Nosotros, con 4 obras de Gabriele Münter en nuestra colección permanente, queríamos hacer esta retrospectiva, la primera retrospectiva en España sobre el artista, destacando su obra, destacando su personalidad y, desde luego, continuando con el programa que tenemos para precisamente reconocer el trabajo y reivindicar el posicionamiento que mujeres artistas importantes, destacadas, merecen tener en la historia del arte. La exposición es fruto de un proyecto de colaboración entre el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, de Gabriele Münter and Johannes Eichner Foundation y también la Galería Estatal Lembachhaus en Múnich. Cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid y tras su exhibición en Madrid se mostrará en el Museo de Arte Moderno de París. Siguiendo con el cine, precisamente este sábado, en esta misma sala, en el auditorio del museo, estrenaremos la película Gabriele Münter y Kandinsky. Es un relato cinematográfico dirigido por el director Markus Rosenmüller, y en esta obra se nos narra la relación entre Gabriele Münter y el pintor Wassily Kandinsky, que fue su profesor, su tutor y su pareja durante muchos años. Es un film en el que precisamente nos cuentan todos estos avatares que Gabriele Münter, igual que Maria Lasnik, tuvieron que vivir para reivindicar su posicionamiento. Y además, en el caso particular de Münter, las controversias, las dificultades de su relación con Kandinsky. Mañana, tras la proyección, habrá un coloquio entre el director, Markus Rosenmüller, la comisaria de la exposición, que es Marta Ruiz del Árbol, y el director del Goethe-Institut, Martin Reinhardt. Pero además, seguimos con cine y vamos a ofrecer desde el 17 de noviembre hasta el 22 de diciembre un ciclo de cine dedicado a Gabriele Münter. Son 6 sesiones que incluirán películas y documentales y, bueno, se podrá descubrir
a través de ellas mucho mejor estas facetas de Münter como artista, como gran mujer protagonista de su tiempo y también como cinéfila y fotógrafa, que fue otra de sus grandes aficiones. Nada más agradecer al Festival de Cine por Mujeres que otra vez nos acoja como colaboradores y, por supuesto, felicitar a Carlota Álvarez Basso y a Diego Mas Trelles, sus directores, por esta iniciativa, porque tuvieron ya hace años la gran visión, la acertadísima visión de que un festival como este, de Cine por Mujeres, era absolutamente necesario en nuestra sociedad y en estos momentos. Un saludo y que disfrutéis de la proyección. Gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Soy el codirector del festival. Quería agradecer una vez más las palabras de Evelio, pero sobre todo agradecer la colaboración del Museo Thyssen-Bornemisza, porque desde hace 7, esta es la 7ª edición y siempre han colaborado con nosotros. Siempre intentamos programar una película que tenga que ver o con la programación del museo o con el público que viene a las exposiciones. En el folleto que os han entregado a la entrada veis que hay más películas en otras salas. El festival termina este domingo. Y bueno, en particular respecto del Focus Austria, hemos programado 8 películas. Esta que vais a ver ahora, Sleeping with the Tiger, y hay 3 que se están programando en la Academia de Cine y Artes Audiovisuales de España, 3 que se van a proyectar o se están proyectando también en la Cineteca Madrid, en Matadero, y una mañana sábado a la noche en el Cine Estudio, el Círculo de Bellas Artes. Ha sido un programa que hemos hecho gracias al apoyo y la colaboración del Foro Cultural de Austria, a los que también extendemos de nuevo nuestro agradecimiento. Y tan solo presentaros, tengo el honor de presentaros a Anja Salomonovic, la directora de la película. Bueno, es una directora que ha hecho muchas más películas con numerosos premios, pero que os hablará brevemente ahora para después, si queréis, poder charlar en el coloquio más ampliamente. So, thank you so much. My name is Sí, yo soy Anja Salomonovic, muchas gracias. Y yo simplemente quisiera decir que me alegra ver a tanta gente aquí, que la película se muestra en este magnífico museo y este salón de actos. Quisiera agradecer al festival haber elegido mi película, me siento muy honrada. No quiero decir nada o muy poco antes de la película, simplemente les deseo que disfruten de la proyección. Quizás aquí se trate no solo de ver la película, sino de hacer un verdadero viaje hacia el interior del alma de esta pintora, que a lo mejor les dice algo, a lo mejor conecta con un viaje hacia su propio alma. Y pues si yo ahora no me quedo a ver la película, pues si ven a alguien abandonar las salas, soy yo, y no porque la película sea mala, sino porque quiero que ustedes la disfruten tranquilamente. Thank you. La primera pregunta sería: ¿cómo entraste en contacto con la obra de María Lasnik? ¿Cuándo empezó a interesarte su obra? Y a partir de allí, ¿cuándo empiezas a pensar en hacer una película sobre ella? Bueno, en primer lugar, me impresionaron los colores de María Lasnik. Bueno, yo ya conocía su trabajo y los colores siempre me inspiraron de sobremanera. Ella realmente creaba sus propios colores, les daba nombres. Hay, por ejemplo, colores de envidia, colores de miedo al cáncer. Era el amarillo, por ejemplo. Sus asistentes
y también sus asistentes le acercaban botes de pintura y los pintaba y realmente inventaba colores Lassnig. Yo conocía sus cuadros, he ido a museos muy a menudo para ver sus obras, he viajado para ver su obra, por ejemplo, viajé una vez a Múnich solo para ver sus cuadros porque me inspiraban mucho, pero con independencia de esto, en realidad mi proyecto era el siguiente. Bueno, a ver cómo lo explico. Cuando mis niños eran pequeños, pues me los llevaba a las exposiciones porque ahí dormían muy bien, pues les llevaba conmigo y pues disfrutaba mucho más que ir al supermercado con ellos. Y entonces me llamó la atención de que en las exposiciones pues siempre se ve una introducción en forma de una película documental, típicamente sobre un pintor masculino de color blanco. Bueno, es un poco superficial lo que digo, pero existe una tradición del típico retrato del artista. Y esto fue pues en torno a 2013. Y esto me dio la idea de rodar una película, esta única película sobre un o una artista. Pero rodar, hacer entrevistas, pero después realmente poner en práctica o poner en escena esta película con otros personajes que no coincidían con el propio artista. Bueno, esta era la idea original y esto dio lugar a otra película diferente sobre el artista Van der Spöri y es una película que resultó mucho más cálida de la primera idea que había tenido. Pero María Lassnig era otra artista sobre la que investigué mucho y sobre todo la idea del niño que sustituye al artista es una idea que también incluí en la película sobre María Lassnig. Siempre se dijo que era sabia, sobre todo que era sabia de niña y que se conservó muy joven de mujer mayor, que no tenía edad. Y es lo que me dio la idea de representarla primero en forma de una niña. Había una primera versión en la que no dejaba de ser niña. Empieza de niña, todo el mundo a su alrededor envejece, pero ella sigue siendo una niña. Es una idea que desde luego me sigue encantando y acabaré llevándola a la pantalla. Pero bueno, en todo caso, con el dramaturgo pues lo hablamos, pero él pensó que técnicamente no iba a funcionar, que también había pues pensamientos de ella que no se podían representar a través de un personaje que seguía siendo un niño. Y es que en una versión muy ulterior finalmente opté por una actriz adulta. Para escribir ese concepto, yo investigué mucho la vida de María Lassnig. La idea de que fuera una sola persona la que la representara desde el principio hasta el final me parecía que encajaba totalmente, porque ella vivía encerrada en sí misma, no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor, del mismo modo que el alma no conoce tiempos. Cuando uno recuerda su propia infancia, puede ocurrir que uno se ve como niño en una determinada escena o se ve uno con su cuerpo actual en esta escena o uno no es más que energía viéndolo todo desde el exterior. El alma puede vagar, puede ir y volver. Y esta sensación, esta idea de que María pues vivía en sí misma, lo podía reflejar representándola con una misma actriz desde el nacimiento hasta la muerte.
pues insisto, pues durante 5 años estuve trabajando en el guión. Entrevisté un sinfín de personas que la conocían, amigos, no tenía muchos, pero asistentes, comisarios de exposiciones, estudiantes que estudiaron con ella. Y hay una biografía muy interesante sobre su vida, y esta biografía también contiene muchísimos detalles sobre su vida, y había tantas anécdotas tan graciosas, o también su venganza frente al mundo del arte, cuando por fin en la subasta su obra alcanza esta cifra récord. Pues todo ello me parecía un material muy apto para reflejarlo en la película. En la escena, por ejemplo, cuando ella visita la galería y dice: esto es todo una mierda lo que han hecho ustedes aquí, lo tienen que volver a cambiar, y al día siguiente vuelve y efectivamente lo habían cambiado todo. Es una anécdota que muchos comisarios de exposiciones me han confirmado. He oído que una vez visitó una exposición y dijo: pues como siempre, pues tal y como lo habéis colgado, es imposible, y esta pared de allí, pues que la quiten. Lo que quiero decir con ello es que esta lucha feminista en el mundo dominado por hombres me fascinó, y esto, paralelo a la idea de el relato de un alma desde el principio hasta el final, es lo que me inspiró para hacer la película. Bueno, pues ha sido una respuesta muy larga. Una respuesta larga pero interesante. ¿Y cómo fue el proceso de elegir a la actriz, del casting? ¿La actriz conocía la obra de Maria Lassning o no? Y bueno, el trabajo de la actriz es impresionante, es como hacer una impersona, ¿no? Como transformarse en otra persona. Y mi pregunta era si todo lo dirigías tú o si la actriz también aportó propuestas de comportamiento, de gestos, de pausas en la voz. ¿Cómo fue el trabajo con la actriz? Muchas gracias por esta pregunta. No hubo casting, para empezar. El guión estaba escrito y, tal y como os he contado, la idea era que se buscara a una actriz adulta. Me fui a la Albertina y asistí a una lectura de diarios de Lassnig. Lo que no había mencionado antes es que ella pues escribía diarios que, por supuesto, permitían conocer su mundo interior, y incluso en la fundación me dejaron leer diarios que ni se habían publicado. Bueno, pues entonces en la Albertina hubo una actriz que leyó de uno de los diarios. La actriz Birgit estaba leyendo este diario ante un público, y la vi, la oí y dije: pues es ella. Ya no se planteaba ninguna pregunta. Por supuesto, le tuve que consultar. Le pregunté esta misma noche, cuando tomamos algo en un local después de la lectura, y tal y como yo lo recuerdo, ella accedió enseguida, porque le interesó esto de desempeñar un papel que abarcaba muchas edades diferentes. Ella conocía la obra de Lassnig y la admiraba mucho. Pero Birgit después siempre dijo que, a pesar de su entusiasmo inicial, fue todo un recorrido, porque era un desafío enorme jugar un papel de distintas edades, representar distintas edades. Ella es, desde luego, una persona sumamente leal, una magnífica actriz, y el guión realmente era como la Biblia. Nos ateníamos al guión al 100%. Esto también se explica por el hecho
de que María Lasnik tiene un acento muy fuerte porque viene de Carintia, a 5 horas de Viena, y hablan un dialecto muy propio, y María Lasnik pues a lo largo de su vida fue perdiendo este dialecto, este acento. Birgit provenía de otra zona de Austria y tuvo que aprender a pronunciar como María Lasnik. Y es que a veces le costó mucho. Hubo un tutor que le enseñó este dialecto, y como la lengua y el dialecto jugó un papel tan importante, prácticamente era imposible inventar ningún diálogo adicional. Por esto insisto tanto en que nos atuvimos al guión al 100%. Ahora, por supuesto, hay muchas otras influencias. El momento quizás más importante para mí en esta película es el momento en el que ella está sentada en el sillón y a continuación pues entra como dentro de sí misma para investigar sus propios sentimientos, un proceso de escucha de sí misma. Ella dice que, bueno, hay una ella, por ejemplo, para investigar cómo se mueven sus huesos cuando se sienta en un sillón. O sea, por ejemplo, los huesos de la cadera, hasta dónde pueden bajar a la vez que las piernas suben, y cuáles son las sensaciones entre los glúteos y el sillón. Y después pues hizo esta investigación para decidir con qué color lo iba a representar. Pasaba días en estas posturas, en este sillón. Así hay que entenderlo. Pasaba días en su estudio escuchando sus propios sentimientos y sensaciones. Esta conciencia, esta creatividad increíble, pues todo el día pues se observaba a sí mismo desde que se levantaba hasta que se acostaba. Es la quinta esencia del arte llevado a sus extremos. Y como después se ve en la película, una vez contenta, satisfecha de haber entendido cuáles eran estos sentimientos, después pintaba con gran rapidez. Y los cuadros apenas se levantan, no hay varias capas sobre el lienzo, es una sola capa pintada a gran velocidad. Dice, por ejemplo, pues muchas veces se representa a sí misma sin pelo, porque decía ella, porque no siente sus pelos, o de repente falta un brazo, porque no lo estaba sintiendo en este momento. Y estos son los momentos que más me han interesado. Y Birgit, a posteriori, me dijo que para poder actuar en estos momentos, pues se concentraba en un cuadro determinado que representaba la escena que estaba representando. Todo ello contribuyó a esa intensidad de la actuación. Como no es una película tradicional, un documental tradicional, ni tampoco es una pura ficción, sí fue muy difícil proponerlo como proyecto para conseguir la financiación e incluso para promocionarlo, hasta qué punto la gente no podía poner en duda la veracidad de lo que se estaba contando, porque estaba escrito con un guión, porque era la parte de ficción, porque había una actriz. O sea, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se etiqueta?
Also jetzt im Nachhinein. Bueno, ahora a posteriori debo decir que realmente ya no sé cómo logré financiar esta película. En todas mis películas siempre tengo el problema que parto de una determinada premisa, un determinado concepto, estas formas híbridas entre ficción y normalmente me lo devuelven diciendo pues que está demasiado poco claro lo que quiero. Bueno, yo espero que ahora esta película me va a ayudar, que se me va a creer más a partir de esta película y su éxito. La obra de María... Entschuldigung, ich wollte noch. Bueno, una cosa. Yo antes dije que María Lasnik pintaba con unas capas de color muy finas. Voy a explicar algo más, porque por la Fundación María Lasnik nos ha dado derechos sobre los cuadros de María y hemos intentado imprimirlos y filmarlos para ver si pues, realmente tendrían el mismo aspecto, todo esto con fines de seguros. Pero esto realmente causaba muchos problemas a la hora de fotografiarlos, imprimirlos, etc. Entonces, las obras que están filmadas en la película son las obras originales de María Lasnik o son reproducciones que se fabricaron para la película. Das sind Dateien von den Originalen. Son ficheros de los originales que después se imprimieron. Esas las dos cosas, el cuadro original y una copia. La verdad es que lo que acabo de contestar no es del todo cierto, porque, por ejemplo, el cuadro del hombre con el pene rojo era un amante de María Lasnik, que ella está a su lado en Carintia. Este cuadro data de una época en la que todavía pintaba por capas. Al mirar el cuadro de perfil se verían las capas y después una estudiante de María Lasnik ha copiado este cuadro con estas capas. La obra de María Lasnik ha sido reivindicada en los últimos años, digo. La obra de María Lasnik ha sido reivindicada en los últimos años, pero quizás el público no conoce tan bien que ella hacía vídeos, hacía animación, no trabajaba solo con pintura. Si puedes contarnos un poco más también de eso. Sí, en los últimos años se han recuperado sus películas. Hans Werner, su último asistente, y una estudiante suya dedicaron años a restaurar sus películas y ahora hay una colección de películas Lasnik que se pueden pedir prestados. Se hicieron muchos esfuerzos para hacer accesible también su obra fílmica. Y para ti como directora, conocer esa obra fílmica de animación o en vídeo, o incluso cuando ella hacía performance, ¿te sirvió para entender mejor al personaje, para contar mejor al personaje? Ja, natürlich. Sí, por supuesto. Sí, no. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta entre vosotras o vosotros para no monopolizar yo? Gracias. Acabas de mencionar performance y creo que no, en la película no se ha visto ninguna representada y me ha interesado de repente. ¿Puedes explicar o detenerte un poco en este campo que no hemos visto? Muchas gracias. Es que no siempre se me tiene que escuchar del todo. No. A lo mejor es un malentendido, no sé de ninguna performance. Pero si puedes explicar un poco más su trabajo no pictórico, de qué tipo de películas hacía, cómo las hacía. Also ich kann dazu erzählen. Bueno, puedo contar que viajó a Nueva York y como siempre en su vida volvía a tener el problema de que ella seguía fiel a su pintura y seguía pintando lo que a ella le parecía, aunque la moda era otra.
y que ha seguido viviendo en un verdadero estado de pobreza casi hasta el final de su vida. Empezó a hacer películas porque quería ganar dinero y entonces primero pintó trasfondos y después adquirió una mesa de dibujos animados y pues produjo estas películas divertidas de dibujos animados. Ella pues colaboró con women artists, un poco como las Guerrilla Girls en Nueva York. Fue la única vez en su vida que colaboró con un grupo y donde realizó un trabajo político conjuntamente con un grupo. Se trataba de un grupo que luchaba por los derechos de las artistas para que se expusieran más en museos. Pude entrevistar a un miembro de este grupo en Nueva York a lo largo de mis investigaciones, Rosalind Schneider, que vivía en una casa muy hermosa en Nueva York y sigue haciendo películas hasta ahora. Yo siempre grabo todo todas las conversaciones que llevo a cabo para acordarme bien. Ella tenía unos 84 años y cuando hablaba de la época aquella y de la injusticia a la que se enfrentaban las mujeres de aquella época, pues seguía llorando a sus 84 años. Y yo diría que la época que ella pasó en Nueva York es una época en la que pintó muchos cuadros del típico color turquesa, el turquesa Lasnik, y donde surgió este tema de dormir con un tigre. Hans Vernon me dijo que le preguntó una vez si sabía a qué se refería con este color turquesa, y le contestó: es el color turquesa del lago donde pasó su infancia. Es decir, fue la nostalgia por su patria que se refleja en este color. Si no conocen este color del lago Werther, pues a lo mejor es difícil entenderlo, pero es un color turquesa asombroso, verdaderamente. Podría añadir que hizo una película en la que filmaba los tigres en el zoológico de Nueva York, y es posible que uno de estos tigres haya sido su modelo para su cuadro del tigre. Hola, creo que es una película muy visual. Muchas gracias también por tener esta peli aquí. Pero también la considero como una película muy sonora, con un diseño sonoro bastante interesante. Me gustaría que nos develases un poco cómo interpretaste la obra de ella en la película y también que nos develaras un poco las intenciones, porque bueno, es a veces complejo interpretar sonoramente a una pintura. Voy a intentar contestar a lo que creo haber entendido. ¿Cómo me puedo acercar a una artista visual con palabras? ¿Es esa más o menos la pregunta, en resumen? No. El trabajo de sonido, el trabajo sonoro de la película, la construcción del sonido, de los objetos, cómo se describe con sonido a algo que es visual. Esa es la pregunta, creo. Okay. Bueno, la película es todavía una película bastante reciente. Se estrenó en la Berlinale de este año. No tiene ni un año, bueno, es un 7mesino, digamos. Bueno, en cuanto al sonido, quisimos producir un sonido lleno de sensualidad. Cuando se toca, pues aumentamos el volumen de este sonido. Pues siempre se ha dicho que ella tenía el oído muy agudo, muy sensible. Dijo una vez que al oír pasar un coche, pues el sonido casi la mata. Yo creo que
pasé un día o incluso dos grabando simplemente su respiración. Le pusimos un micro delante y filmamos y grabamos su respiración, acompañándolo de los movimientos que hacía a la vez. Es decir, que si en la película se tiene la sensación de estar muy cerca de ella, en parte se debe al sonido, a este sonido tan intensivo. En cuanto a la música, pues Bernhard Fleischmann pues encontró difícil elegir. Él siguió sus instintos y creo que acertó. Y en cuanto a los diálogos del guión, son diálogos que en parte me han contado, en parte también lo he inventado, pero gran parte del texto tiene su origen en entrevistas que luego me han relatado y transmitido. Y no, efectivamente no es fácil, no encontré fácil hacer una película sobre un artista, porque ¿quién es uno para decir lo que es una vida? Mi película intenta decir alto y claro, no soy un biopic, porque si a usted le preguntara en su vida cuál es el tema principal o el lema de su vida, es sumamente difícil. Aquí pues yo he partido de mi propia intuición, de mi propia interpretación de su vida, de su alma que atraviesa toda su vida hasta el final. No indico de qué año se trata ni de en qué lugar nos encontramos. Quería que todo fluyera libremente y espero haberlo conseguido. Dicho de paso sea que, y creo que Hans Werner me dijo, y me fío de él dijo que a María Lasnik le habría gustado esa película, que no es un retrato al uso, sino es una reflexión libre sobre su vida. Bueno, María era claramente una artista incomprendida por su entorno. Entonces te quería preguntar, como directora, ¿qué tan importante ha sido para ti que el público entienda a ella y a su obra, o mantener ese misterio que envuelve a su persona, y qué tal ha sido encontrar ese balance entre las dos? Esta es una pregunta que me encanta. Me resultó muy importante mostrar su obra, porque a mí misma sus cuadros me inspiran tanto, los colores me abruman incluso. Al elegir los cuadros para la película, pues por una parte, bueno, voy a empezar de otra manera. María Lasnik vivió de 2019 hasta 2014, casi 100 años, y ha sido testigo de muchas corrientes artísticas y ha ensayado con ellas. Por ejemplo, los cuadros en París, cuando ella dibujaba con lápiz de forma abstracta, o en 1947 en este edificio también todavía pintaba en un estilo pues que le había sido enseñado por este profesor nazi que tuvo. Pero bueno, ahora he perdido el hilo. Bueno, pues vivió casi 100 años, fue testigo de muchas corrientes artísticas, y para mí era importante que esto se reflejara en los cuadros de la película. También es cierto que algunas escenas encajan con el cuadro desde el punto de vista de sus sentimientos, pero yo, para resumirlo, elegí los cuadros que más me gustaron, y fueron los cuadros últimos de su vida, ante un fondo blanco, pues un retrato de ella misma, representación de ella misma en colores muy vivos. El cuadro Tú y yo, por ejemplo, es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Muchas gracias. Efectivamente, una de las maravillas de la película es cómo esconde los datos de la vida, los lugares, y cómo aporta la vivencia
total y su reflejo, por supuesto, en el arte, tanto cubista, expresionista, impresionista, hasta el expresionismo suyo, que la hizo una maravilla. Pero la pregunta que iba a hacer es, al principio, si lo señalas en las imágenes principales, cuando está dibujando su pequeño diario como niña, y luego cuando me parece que llega a Nueva York, no sé si es Nueva York o Australia, pero vamos, presenta sus dibujos sin colores, porque son auténticamente también maravillosos. Simplemente sacaste unos cuantos en la película. Yo no conocía a María como pintora directamente. Entonces la pregunta es, esa primera fase y ese dibujo, es, por ejemplo, Picasso ahora está siendo redescubierto por sus dibujos iniciales de niño, casi más que por lo otro que es ultra conocido después. Esa primera fase, que es del dibujo en blanco y negro, de niño muy realista y muy simple, casi el one line, como hacía de una sola línea, como hacía también Picasso. ¿Eso también, María, se ha conservado esa tradición suya o eso ha pasado en la historia de la pintura austríaca y universal como más una anécdota? Porque efectivamente la pintura que está ahora hiper de moda, de una sola línea casi sin levantar el lápiz, pero de un dibujo casi perfecto, que Picasso lo practicaba antes del siglo XX y ella parece que también. ¿Lo hizo María también? ¿O lo has puesto en la película como simple anécdota para referir en el tiempo esa primera época o lo que siente un pintor que siempre de niño o pinta bien o luego ya el color no lo sabe interpretar? ¿Has entendido la pregunta o la formulo más fácil? Sobre todo la diferencia entre dibujo y si abandonó el dibujo perfeccionista enseguida o lo conservó al final también, por ejemplo, en sus diarios, porque la imagen de los diarios aparece nada más al principio, pero has dicho que durante toda la vida lo hizo. ¿Continuó dibujando o no? Ich finde es toll, Sie haben sich Bueno, casi se contesta usted a sí mismo, es que es justamente lo que yo le habría contestado, que en los diarios es donde se vuelven a encontrar estos bocetos. Esto no se refleja en la película, pero hay un boceto para una película, está ella al lado de la tumba de la madre y se representa a sí misma en dos yos distintos, un dibujo en el que por un lado dice fue una buena madre, hizo mucho esfuerzo, pero tenía que ganar dinero, no se podía ocupar de ti. Y después había otro yo sentado en un banco y este otro yo dice, no, te ha mandado a vivir con la abuela, te ha abandonado. Estaba siempre en esta disyuntiva en cuanto a sus sentimientos para la madre. Esto se refleja en uno de estos dibujos que ha continuado haciendo para sus diarios. Me gustaría decir algo más acerca de los expertos de los que hemos hablado. Me parece importante que en los 5 años que dediqué a escribir el guión, por supuesto, no un trabajo continuo, sino se escribe unos meses, después se aparca un tiempo, luego se vuelve a leer lo escrito anteriormente para tener una cierta distancia. Pero en esta fase de investigación hubo un momento en el que pensé, pues toda esta gente que yo entrevisté, pues son muy entretenidos y ¿por qué no hago un documental sobre todos ellos? Y empecé a hacerlo, pero después lo descarté y volví a mi idea original de representarla con una sola actriz a lo largo de toda su vida. Así que volví a mi idea original, pero los llamados expertos, que en realidad a veces solo son expertos de sí mismos, son algo que todavía lo he incorporado porque durante un tiempo pues les presté una cierta atención, pero luego me parecía que hacer un documental sobre ellos no encajaba. Y llega un momento en el que la película te domina y te entregas a ella. Y esto de vivir tan dentro de sí, siempre cuando alguien aparecía diciendo, bueno, para mí María Lasnik era esto y lo otro, yo solo me acordaba de ella ensimismada. Por otra parte, parecía importante incluir personajes que la conocían también en la película para
aclarar algunas cosas y para confirmar algunas de las cosas que cuento. Antes también preguntaste sobre un casting y expliqué cómo encontramos a Birgit. Hay que añadir aquí que, por supuesto, en la película hay otros actores, pero también hay aficionados, hay personas tan entretenidas, tan expresivas, que me preguntaba por qué representar a este personaje tan entretenido y tan expresivo por un actor, por qué no actúa él o ella misma. Y esto lo hemos hecho en varias ocasiones, sobre todo aquellas personas que me contaron determinadas escenas vividas con María. El señor Leopold es un director de museo en Viena y es un amigo mío, y él hace de director de museo, etcétera. Bueno, hay varios personajes en la película que se representan a sí mismos y que representan este mundo del arte. Era Absalón, por ejemplo, es la amiga que le reprocha a María que la explota como contable. Pues es una amiga de María y es una amiga que... Y ella me contó esta anécdota y le pregunté si estaba dispuesta a actuar en la película, y realmente funcionó en la película y realmente me encantó esa escena. Porque la razón no solo fue que estos expertos representan este mundo y que por eso no veía por qué sustituirlos por actores, sino porque refuerza esta sensación de que María vivía como una eremita, siempre manteniendo una distancia entre ella misma y el mundo. Y yo me pensé, digo, pues si ahora introduzco aquí personas, entre comillas, normales, que simplemente actúan como actores normales, pues que entonces corre el peligro de cerrar este espacio que María estaba intentando guardar, esa distancia que intentaba guardar. Se trataba de seguir percibiendo esa distancia entre ella y el mundo. Bueno, ahora ya sí que he hablado mucho, ¿no? ¿Más preguntas entre vosotros? Bueno, mi pregunta es bastante sencilla. Es porque escogiste Sleeping with the Tiger como el nombre para la película. Debo confesar que yo pensaba que probablemente habría una relación con un hombre que era el supuesto tigre de la película. Me he dado cuenta que no tenía nada que ver con eso. Who's the tiger? Who's the tiger? Also, tatsächlich. Bueno, María Lasnik pintó este cuadro sobre un cuadro en el que retrata uno de sus supuestos amantes. Es un cuadro que data de 1974, de su época de Nueva York. Y yo entiendo que esta relación y la imagen es un tigre, algo mayor que ella misma. Al decir dormir con un tigre es luchar con algo que es mayor que uno mismo. Esto puede ser el mundo exterior, que a veces la supera y contra el que lucha, pero también puede ser un mundo interior. Y Hans Werner me ha dicho que ella le dijo una vez, pues sabes que el mundo exterior es muy grande, pero mi mundo interior es mucho mayor que el mundo exterior. Se pueden subir un sinfín de colinas, subir y bajar, subir y bajar. Y dormir con un tigre es, como ya he dicho, es luchar con el mundo, luchar con algo que le supera a uno. Y bueno, también el título simplemente me pareció divertido. ¿Quién de vosotros, pregunta mía para el público, quiénes de vosotros conocíais la obra de María Lasnik antes de ver la película?
Es fantástico que hayan venido tantos que no la conocían. Me gustaría decir algo sobre el Festival de Cine. Lo que ya te dije a ti, a Diego, antes, que realmente me he sentido muy bien tratada. María nos recogió en el aeropuerto, nos dijo que sería mi ángel de la guarda, gente joven que asume la responsabilidad por uno, y es un ambiente magnífico, y realmente quiero agradecer el privilegio de poder estar aquí. Gracias. Es que hemos tenido la colaboración de estudiantes de una universidad, del grado de cine de la Universidad Camilo José Cela, que algunos han estado rodando, haciendo entrevistas, y otros y otras han acompañado a cada una de las directoras que vinieron a presentar las películas. Esa es un poco la lógica. Y en el medio de los festivales siempre se los llama los ángeles, porque son los que están ahí detrás, cuidando que todo siga bien. ¿Alguna otra cosa que quisieras decir sobre la película, sobre la trayectoria de la película? ¿Se ha visto en muchos países? No, es ok. Bueno, si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí. Okay.